Bienvenido y bienvenida a esta semana tan especial en donde estaremos abriendo la palabra de Dios para ver las tormentas que registra la Biblia y cómo vemos el actuar de Dios cuando sus hijos claman a Él. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a invitar al Espíritu Santo con nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos pedir tu presencia al abrir tu palabra, para que abras nuestro entendimiento y podamos comprender las palabras que se encuentran en la Biblia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, que abrace cada corazón, cada mente, cada persona, cada familia que se encuentra en su hogar, Señor, viendo esta transmisión en vivo. Padre, te pedimos que estés con cada uno de ellos y que podamos entender tus palabras y ponerlas en práctica, Señor. Estas cosas te lo pedimos sin merecer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estaremos viendo diferentes tormentas a lo largo de esta semana, hoy domingo hasta el miércoles, y vamos a ver las historias increíbles que presenta la palabra de Dios, en este caso en Marcos. Así que si tenés una Biblia a mano, toma tu Biblia porque vamos a leer, o si no podés ver los versículos en pantalla que seguramente estarán apareciendo en vivo si la tecnología no nos falla. Se encuentra en Mateo capítulo 4, los versículos 35 al 41 dice lo siguiente. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Una historia increíble, y encontramos detalles que la hacen más impresionante. Había sido un día cansador para Jesús. Junto al mar de Galilea estuvo pronunciando sus primeras parábolas y nosotros conocemos que el ministerio de Jesús fue un ministerio muy abnegado. Él caminaba de aquí para allá, se transportaba de aquí para allá a pie. Se levantaba muy temprano de mañana para orar. Ese día había sido un día agotador, enseñando, sanando, predicando. Y como Jesús estaba revestido de la humanidad, también se cansaba, necesitaba dormir, necesitaba comer. Y muchas veces tiene hambre, tiene sed, llora, porque estaba revestido de la humanidad. Sufriendo los dolores que cualquier ser humano sufre, sintiendo las emociones, el cansancio y demás. Ese día, después de un día agotador, les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y tuvieron que despedir la multitud, ya hasta la noche la multitud encima de Cristo escuchándolo, le traían enfermos. Entonces él quería descansar un poco, vamos al otro lado. Se suben arriba de la barca y Cristo se echa a dormir. Y al principio todo tranquilo. Y ahora algo interesante, es Jesús el que manda pasar al otro lado. Y si Jesús manda pasar al otro lado, pues se tiene que llegar al otro lado. Primera enseñanza que vamos a sacar de esta historia es que Cristo nos manda a hacer una tarea que podemos hacer. Jesús nunca te va a decir, haz esto sabiendo que no puedes hacerlo. Y si confiamos y dependemos del poder de Él, la tarea que Él nos manda a hacer, la podemos hacer. La historia dice que iban cruzando, ya había sido de noche, y ahora se vino una tempestad, con las olas tan grandes que parecían que tapaban la barca.
Pero ¿qué podía pasar? ¿No se encontraban marineros, pescadores expertos que habían dedicado toda una vida a la pesca? Aquellos discípulos que fueron pescadores, que habían traído la barca de vuelta a la orilla, ¿cuántas veces, en cuántas tormentas, con toda la experiencia que puede tener un marinero, sabiendo para dónde llevar la barca, cómo enfrentar una tormenta? Pero llega un momento que las tormentas son tan grandes que ni el más experimentado puede contra ellas, porque somos humanos. Y se empezaron a desesperar. Ya enseguida en mi mente vienen imágenes de aquel momento. Plena oscuridad, tinieblas, oscuridad. Lo único que podían oír era el viento soplando con toda su fuerza, las olas levantándose, mojándolos, entrando a la barca. Parecía que perdían todas las esperanzas de que iban a llegar al otro lado. Hasta casi me imagino que se habían olvidado que Jesús estaba allí, que aquel que había hecho tantos milagros, que había enseñado, que había caminado con ellos, estaba en la barca. Las tormentas, queridos, realmente uno se da cuenta lo frágil que somos, que dependemos totalmente de Cristo para hacer las cosas. De otra manera no podemos. Yo no sé en qué área de tu vida sos experimentado, cuáles son tus dones, tus talentos. Un día vas a necesitar ayuda de Dios para el trabajo en el que te encuentras. No importa cuán buen abogado, maestro, albañil, no sé a qué te dedicas, qué es lo que haces, pero un día vas a necesitar de Dios en tu área de trabajo. Puede ser el más experimentado del mundo, pero hay veces que vienen las tormentas, nos azotan y necesitamos de Jesús. Y la historia dice que se empezaron a desesperar y en un momento se acordaron de Cristo, empiezan a buscar en el medio de la barca. ¿Dónde está? Durmiendo. Durmiendo. ¿No te pasa que a veces estás en plena tormenta y estás orando al Señor, Señor, liberame de esta tormenta? Señor, ayúdame. ¿Y oras? ¿Haces los pasos correctos? Parece que hay un silencio en el cielo, nadie te contesta. Parece que Dios está durmiendo, que está tranquilo allá y vos estás sufriendo acá con tu tormenta, luchando. ¿No te das una idea de cuántas personas están en el medio de una tormenta en este momento? Me llegan cientos de mensajes de diferentes tormentas. Gente hundida en la pornografía, gente hundida en los vicios, gente que está por el piso, ya no tiene con qué pagar las deudas, perdieron empleo, perdieron todo. Personas que perdieron la pareja, el cónyuge. Personas que rompieron las amistades, se sienten solas. Personas que echaron a perder los sueños, que no saben en qué dirección ir, porque nada funciona en la vida. Diferentes tormentas azotan nuestra vida. A veces el pasado es una tormenta que no podemos superar, ¿verdad? Recordamos las cosas del pasado, las oportunidades perdidas. Aquellas oportunidades que si tan solo hubiéramos dicho que sí, si tan solo hubiéramos dicho que no, si tan solo hubiésemos tomado este camino, todo sería diferente. Y nos lamentamos por haber emprendido un camino del cual ahora no podemos encontrar la paz, no podemos llegar a las orillas. Y cuando nos damos cuenta estamos en el medio del mar, porque sabes que nadie dice está por venir un problema. La gente se da cuenta que está en el problema cuando está en el medio del problema. Cuando ya el problema vino, estoy en problemas, necesito solución. Nadie dice, está viniendo un problema ya. Pero ¿sabes qué? Los hombres somos a veces muy negligentes. Las personas somos muy necias. Actuamos sin pensar. Decimos cosas sin antes procesarla por nuestra mente. Tomamos decisiones sin antes consultar al de arriba. Y muchas veces emprendemos caminos donde Dios no nos mandó. Nos metimos en tormentas. Hacemos cosas las cuales no las pensamos dos veces. Actuamos por impulso y nos metimos en una tormenta. ¿No te das una idea cuántos jóvenes dijeron voy a jugar al videojuego una vez y agarraron el vicio? No pueden desprenderse de la computadora, del celular. ¿Cuántas chicas dijeron voy a ver una película y agarraron el vicio? No pueden dejar de ver películas todos los días, todos los fines de semana.
tiempo perdido delante de un computador. Tantos adultos que emprendieron proyectos y han perdido grandes sumas de dinero. Queridos, nos metemos en tormentas. Y a veces no las buscamos. Y las tormentas vienen. Y clamamos a Dios como todo cristiano: Señor, sacame de esta tormenta, y parece que el cielo enmudece. ¿Qué está pasando? En ese momento nos empezamos a cuestionar muchas cosas sobre nuestra vida. Creemos que todo está perdido, ¿verdad? Pasa lo siguiente: Jesús estaba durmiendo y lo despiertan. Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Que perecemos? Yo me imagino al maestro, jamás me lo imaginé a Jesús asustado. Nunca me lo imaginé desesperado. Me lo imagino despertando, mirando a sus discípulos con amor. ¿Qué está pasando acá? Y ellos desesperados, porque no sabían cómo remarla. Y algo que aprendí de esta historia es que muchas veces subimos a Jesús cuando lo intentamos todo. Cuando probamos con nuestras propias fuerzas, cuando quisimos mantener el control de la nave, cuando ya probamos todo y nada funcionó, ahí vamos a Jesús. Es por eso que te digo, si estás pasando por una tormenta, clama al Señor. El Señor te va a responder. Y si no estás pasando por una tormenta y crees que estás bien, no te confíes. No te confíes. Que no haga falta que pases por una tormenta para ir a clamar a Jesús. Hacelo ahora. Caminá con Jesús. Tenemos que estar despiertos espiritualmente. El Señor se despierta. Dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hablar de fe en las tormentas parece una locura. Parece ir en contra de la corriente hablar de la fe cuando nos rodea el miedo. Una vez una persona había escrito un mensaje diciendo: necesito que ores por un trabajo. Yo le escribí diciendo: está bien, hermano, estaré orando por ese trabajo. Yo he pasado por momentos donde no tuve trabajo y me preguntaba: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a morir de hambre? Llegaba la respuesta de Dios: ¿no tenés fe? El trabajo va a llegar. Y le contaba esta experiencia y me decía: vos no entendés. Vos no tenés 4 hijos que mantener. Vos no estuviste tanto lapso sin trabajo. Vos no sos padre, no sabés lo que se siente estar sin ni un centavo y saber que tenés que alimentar a tus hijos que dependen de vos. ¿Es fácil decirlo? Me dice. Estaba en el medio de una tormenta la persona. Y yo capté que estaba en el medio de la tormenta. Yo sé que es difícil. Quizás no te apoyes en mi experiencia, apóyate en la Biblia, porque la Biblia habla de un Dios que saca agua de la roca. Y me seguía diciendo: es fácil decirlo, repetirlo, pero vivirlo, ¿quién lo va a entender? Digo: ¿sabes qué, amigo? Está bien, yo no te entiendo, pero Jesús sí te entiende. Jesús sabe el momento que estás pasando y te va a contestar. Y pasó unas semanas nomás y él ya tenía el trabajo, ya se había levantado nuevamente. Me escribe un mensaje contándome, ya contento. Ya podía notar sus palabras, que estaba en calma, ya había llegado a la orilla. Y a veces pareciera que no llegamos a la orilla y no llegamos, ¿verdad? Que la paz no viene. Pareciera que no salimos de la tormenta. Queridos, en aquel momento Cristo se había despertado, y cuando Cristo se despierta, Él sabe por lo que estamos pasando. Ahora tenemos un Jesús que no se duerme, ¿verdad? Cuando estaba en su naturaleza humana estaba limitado. Para ir de aquí para allá tenía que hacer largos viajes, largas horas, noches enteras viajando. Pero ahora Jesús no está limitado a un cuerpo humano, con mucho más razón. Te va a responder cuando clamas. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo responderé. Clama a mí, yo responderé. ¿Cuándo viene la respuesta? Cuando clamamos. El Señor se despierta. ¿Y saben lo que hace? Versículo 39. Levantándose reprendió al viento, dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Viene la palabra de Cristo y viene la paz a la vida. Cristo responde y vienen las soluciones a la vida después que clamamos a Él. Quizás a veces el paso es clamar. El paso es ir a Jesús.
Y me interesa mucho esta parte de la historia. Cuando Cristo calma, hace cesar el viento, las olas desaparecen, pasa lo siguiente. Se decían el uno al otro en el versículo 41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Se decían el uno al otro. Y yo me pregunto, ¿no conocían a Jesús? Sí lo conocían. ¿No habían subido a la barca porque Jesús les mandó subir y pasar al otro lado? Sí, subieron a la barca porque Jesús les mandó subir. ¿No habían otras barcas con ellos? Dice la historia que sí, habían otras barcas que también salieron con ellos, querían ir donde estaba Jesús. Y ahora preguntándose el uno al otro, ¿quién es Jesús? Oh, querido, ¿sabes cuántos discípulos, cuántas personas, seguidores de Jesús, en ciertos momentos de la vida se preguntan quién es Jesús? No lo conocían hasta que experimentaron un encuentro personal con Él. Hoy hay muchos que siguen a Jesús. Hay muchos que dicen seguir a Jesús, que caminan con Jesús. Un día se van a estar preguntando quién es, porque todavía no vieron su poder manifestado en sus propias vidas. Ellos se preguntaban, ¿quién es este? Pues este es Jesús, aquel que calma el viento, que calma el mar, que trae paz a la vida. Si vos me preguntás en este momento, ¿cómo estará Jesús? Yo me imagino un Jesús mirándonos con el mismo amor que miraba a los discípulos, pero preguntándose, ¿cuándo van a clamar a mí? El mundo está siendo azotado, queridos, por una tormenta terrible. ¿Sabes cuántas tormentas hemos vivido en este año? ¿Sabes cuántas tormentas vivimos estos últimos meses? Incendios que devastaron kilómetros y kilómetros de bosque, de campo, inundaciones que destrozaron la propiedad, la vida, más de 7, 8 volcanes que estallaban a la misma vez, trayendo destrucción, desesperación en la vida de las personas que vivían cerca de estos lugares, miles y millones de peces muertos en la orilla del mar, y la gente se pregunta ¿por qué? Plagas de langostas, de otros insectos, de bichos. El momento que estamos viviendo, queridos, estamos en el medio de una tormenta y me imagino a Jesús preguntándose, ¿cuándo van a clamar a mí? Porque estamos en la tormenta luchando con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo intentamos todo? Nos creemos que podemos. Déjame este problema que yo lo soluciono. Luchamos. Yo me he cruzado con mucha gente en la vida que estaba en el medio de una tormenta, cansadísimos de luchar, y no clamaban a Jesús. Cuando tenemos a Cristo fuera de los cálculos, también tenemos fuera de los cálculos la paz que podemos encontrar. Cuando sacamos a Cristo en nuestra agenda de planificaciones, también sacamos la orilla, nunca llegamos a la orilla, nunca llegamos al puerto seguro de la vida, luchamos contra las tormentas. Cuánta gente agotada de la vida por luchar, por diferentes problemas, y todavía no encuentran la paz que podrían tener. El viaje vale la pena únicamente cuando Cristo está en la barca de tu vida. Quien haya estado con Cristo no va a querer estar nunca más en la orilla, va a preferir tormentas, aventuras con Cristo que quedarse seguros en la orilla sin Cristo. No importa dónde estás, no importa quién eres o qué tormenta estás viviendo. Quizás dice, no, nadie me va a entender, quizás no. Pero Cristo sí, porque Él pasó por todas las tormentas y los barcos nunca se hundieron. Él siempre liberó a sus amigos y lo puede hacer con tu vida mucho más ahora. Habían hecho un viaje largo, ¿saben para qué? Para alcanzar una sola alma. Porque cuando llegan al otro lado, el capítulo 5, si ustedes leen la historia, dice que vino a la región de los Gadarenos y se encontraba un endemoniado y Jesús lo libera. Y las personas querían que se vaya Jesús. Y el endemoniado, que ahora estaba sano, que estaba fuerte, que estaba cuerdo, le dice a Jesús, déjame ir contigo. Pero Jesús lo vuelve un misionero, le dice, tienes que ir a contarles lo de tu casa, las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Qué interesante, ¿verdad? Toda una aventura, toda una noche viajando, toda una experiencia, pasando en el medio de la tormenta,
para ir a rescatar un alma. Esto me recuerda una historia muy conmovedora, queridos. Cristo descendiendo del cielo, viniendo al peor lugar del mundo, revistiéndose la humanidad, sufriendo como un varón de dolores, azotado, lastimado, escupido, clavado en una cruz, todo por amor a vos y por amor a mí. Cristo vino a vivir la peor tormenta que alguien se puede imaginar, pero lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Y si pasó toda esa noche, toda esa tormenta por ir a buscar un alma, te puedo asegurar que si hubiera sido la única persona en aceptarlo, hubiera venido al mundo, hubiera muerto solamente por ti. Por eso, queridos, no podemos dudar del amor de Dios. ¿Querés que venga paz a tu vida? No saques a Jesús de los cálculos. No saques a Jesús de las cuentas. Queridos, yo no estudié meteorología, no estudié sobre tormentas, pero te puedo decir cuánto va a durar tu tormenta. Va a durar el tiempo que tardes en ir a Jesús. Quizás estoy hablando con alguien que ha tardado mucho en ir a Jesús, alguien que ha luchado contra las olas, alguien que está en el medio de una tormenta, no sabe cómo salir, tormenta pequeña, tormenta grande, alguien que corrió atrás de sus sueños y echó todo a perder, alguien que perdió el tiempo con muchas distracciones en la vida y no se dio cuenta que el mundo estaba siendo agitado por una tormenta, alguien que se siente inútil en este momento de poder ayudar a otros que están en una tormenta. Este es el momento de despertar a Cristo en tu vida, de poner a Cristo en los planes de nuestra vida. Cualquiera que haya estado con Cristo no va a encontrar un lugar mejor donde estar. Nadie que se quede en la orilla disfrutando de la comodidad va a saber lo que significa viajar con Cristo y dejar a Cristo al control de tu vida. Queridos, vamos a hacer una oración para aquellos que le quieren decir al Señor: Señor, ya me he cansado, no doy más, Señor. Quiero despertar a Cristo en mi vida. Lo puse a dormir, creí que podía contra la tormenta, ahora me doy cuenta que no. Si tu decisión es: quiero estudiar la Biblia, quiero comenzar un nuevo camino, quiero renovarme espiritualmente, quiero acercarme más a Jesús, manda un mensaje al número que ves en pantalla. Quiero estudiar la Biblia, y alguien se va a comunicar contigo para comenzar un curso bíblico gratis que sin duda te va a acercar más y más al Maestro. Vamos a hacer una oración para terminar este momento, pero antes quiero recordarte que mañana vamos a estar respondiendo a la pregunta que nos hicimos hoy. Hoy nos preguntamos: ¿quién es este que hasta el mar, el viento le obedecen? Mañana estaremos viendo quién es este, con todos los detalles que podemos tener cuando estamos hablando de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchos de nosotros están pasando por diferentes tormentas, Señor. Nos metimos en problemas, vivimos las consecuencias de nuestras decisiones y hoy no sabemos cómo liberarnos, Señor. Sentimos que no llegamos más a la orilla, sentimos que tú enmudeces por algunos momentos, sentimos que no somos escuchados, Señor. Hay alguien en su casa, en su hogar, que siente que su corazón está en una lucha constante, en una tormenta que no puede vencer. Quiere, pero no puede. Señor, que tu Espíritu Santo alcance esas vidas. Que tu Espíritu Santo pueda llevar la paz que necesitamos para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida, Padre. Te ruego una bendición especial por cada familia, por cada persona que con corazón sincero se acerca a ti para decirte: Señor, te entrego mi vida, necesito que estés al control porque yo no puedo. Para cada alma que reconoce su debilidad, pedimos de tu fortaleza, Padre. Que nos estés acompañando estos días, que estés hablando a nuestros corazones, trayendo la paz que solo Jesús puede dar. Te lo pedimos sin merecer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.